Buenas noches, bienvenidos a estas ansiedades electorales. Y el programa de esta noche tiene como objetivo analizar nuestros anhelos, temores, paranoias y ansiedades también, pero con perspectiva. Mirándonos menos el ombligo, tratando de mirar más allá de nuestro Instagram, Facebook, Twitter, de nuestra familia, de nuestro barrio o de nuestros grupos de WhatsApp. Porque la política trata del bien común. Cuando hablamos del bien común no nos referimos a nuestro barrio o edificio, sino a todo el país. Pero las campañas siempre polarizan. Y las segundas vueltas polarizan aún más. Y no voy a decir que esta polariza más o menos que otras. Pero sí sorprende que no aprendamos de los errores del pasado, ¿no? Porque la verdad es que vemos los medios de comunicación y creemos que no han entendido nada, ¿no es cierto? Parece que estamos en la campaña del 2011 en la que Ollanta ganó. Mirar los noticieros o los kioscos donde venden periódicos es un reflejo alucinante de los temores, no de los periodistas, sino de los dueños de medios de comunicación. El tema es que no está funcionando del todo. Hoy en la mañana, por ejemplo, me paré frente a un kiosco y una señora me miró y bastó que empatizara con ese gesto de sorpresa un poco y me dijera, a más terruqueo, más Castillo. Y eso ocurrió en Barranco. Y es que la forma tan descarada, en mi opinión, en la que los medios toman partidos ha tenido un efecto contraproducente en algunos indecisos. Sobre todo en quienes, yo me incluyo, tenemos conciencia y sabemos que la vida no es blanco y negro, ¿no? Porque ese es el relato más fácil de construir. Terrorismo versus progreso, comunismo versus pacificación, eso no es verdad. Como tampoco es verdad cuando se plantea al revés. Asesinos corruptos versus justicia, o millonarios malditos versus justicia social. Tampoco es así. Ninguno de los dos candidatos representa al diablo, ni ninguno merece un cheque en blanco. Por eso, además de exigirles, ¿no?, investigarlos y exigirles claridad que defina sus planes de gobierno y equipo, hay que tener perspectiva. Yo, por ejemplo, si pongo el dedo aquí, o sea, no se ve, se ve seguramente borroso, porque requerimos distancia y tiempo. Y eso es lo que queremos hacer esta noche con nuestros invitados. Tener distancia, por ejemplo, para tratar de entender cuán real o cuánto de ficción hay cuando decimos que la izquierda es Venezuela. Castillo, por ejemplo, también ha dejado entrever su admiración por Morales en algunos aspectos, pero ese es un buen o mal referente. Keiko, por su lado, ha contratado a un par de asesores de derecha, del banquero Guillermo Lasso, quien le ganó al correísta Andrés Arraúz, pero podemos hacer paralelos entre Ecuador y Perú. Cuando se habla de una asamblea constituyente, es imposible no mirar a Chile. Para analizar estos temas con el sustento que yo no tengo, estamos con dos expertos, Anaí Durant, ella es politóloga, experta en temas latinoamericanos, ha sido también jefa de plan de gobierno de Juntos por el Perú, y también está el experto en temas internacionales, Francisco de Belaúnde. Buenas noches a ambos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Yo quería comenzar preguntándoles algo que ha sido muy claro en la campaña, sobre todo de Keiko Fujimori, que vemos muchísimo en nuestras redes, paneles. Keiko ha creado el cuco del comunismo, ¿no? Esto lo vemos en todo sitio. Y yo quería preguntarles a ambos, a Francisco, a Anaí, ¿cuánto de ficción hay detrás de este concepto? Por un lado, ¿y cuán eficaz puede ser este concepto, el cuco del comunismo, tomando en cuenta un poquito lo que ha ocurrido en Ecuador y en España, donde estrategias que han usado este cuco, comunismo, han logrado éxito en Ecuador y en España relativamente, ¿no? Anaí, cuéntanos, ¿cómo ves tú? Buenas noches. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Porque poner el tema del comunismo, ¿no?, una doctrina ideológica además del siglo XIX, que ha tenido un itinerario diverso, ponerlo en el centro de un debate político en el siglo XXI, a mí me parece un total desacierto, ¿no? La gente no ha votado en ese marco, ¿no? Yo pienso en todos los recorridos que hicimos en campaña y pues la gente no votó por Castillo ni por Vero porque se leyó el manifiesto comunista, ¿no? Creo que es parte de la incomprensión de Keiko y la derecha peruana del momento político que estamos viviendo, ¿no? Más allá de lo que uno opine del comunismo, mi mamá fue militante comunista, en fin, pero es increíble cómo lo ponen ahora como un marco de identificación en el que le haga algún sentido a la gente. La gente no quiere cambios porque se haya convencido de que es comunista, se leyó el manifiesto, en fin. La gente lo que quiere es cambios porque la está pasando mal, porque estamos en medio de una crisis tremenda, que es además una crisis global, y porque, en fin, este modelo se ha deteriorado sostenidamente, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé, quizá en España la dinámica europea es otra, pueda tener más sentido,
pero yo creo que esto no le hace sentido a la gente, ¿no? Y por eso se ponen estos carteles millonarios en la avenida Javier Prado, y no, yo sé que a un poblador en Chumbivilcas, o en Imasa, en Imasita, en Bagua, ¿qué le dice esto, no? Yo creo que en Ecuador los marcos fueron otros, no fue contra el comunismo, ¿no? Ahí hubo claramente una disputa en torno al eje que marcó el pasado reciente, que fue el correísmo, ¿no? En el caso peruano, el fujimorismo en su desesperación ha buscado esto de comunismo, y bueno, yo creo que ahí van derechito a ver quién lo entiende, ¿no? Ojalá el fracaso, pero creo que no es el marco más adecuado en este momento, ¿no? No lo veo así. Francisco, ¿existe el comunismo, digamos, más allá de Corea del Norte y cierto enfoque chino o Cuba, con toda la realidad? ¿Existe el comunismo? O sea... No, bueno, ya prácticamente, digamos, ha desaparecido. Claro, efectivamente está Corea del Norte, aunque incluso Corea del Norte ha comenzado a introducir, a permitir algunos negocios privados, ¿no? Claro, porque la situación no es buena, ¿no? Cuba ya está permitiendo negocios privados también, claro, de poca escala, pero ahí están. Entonces, el comunismo ya es una cosa del pasado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad pues se utiliza esta palabra de comunismo finalmente para todo, ¿no? Porque, claro, ahora, por ejemplo, se está utilizando para el tema de la campaña, pero recordemos que en las redes hasta Vizcarra era comunista, todo el mundo es comunista finalmente, o sea, al final, mira, hasta yo, a mí me han tildado de comunista por defender en algún momento, no me acuerdo qué posición. O sea, no tiene sentido. Al final se convierte todo esto digamos, en una manera de, digamos, de exageración, de polarización, porque hay gente que sí se cree ese discurso, ¿no? Porque además es una cosa que la vemos también en Estados Unidos, ¿no? En torno a Donald Trump. O sea, hay gente que, otra vez, volvemos al tema que siempre se menciona de la burbuja, ¿no? Gente que se mete en su propio discurso, ¿no? No sale de ahí, que se alimenta de cosas, digamos, que solamente vienen de un solo lado. Y claro, si a eso le sumas ignorancia, gente que no lee, el otro día, por ejemplo, me llamó la atención un exjugador de fútbol, un futbolista, diciendo cosas, pero... Valdir Sáenz y el Puma Carranza, ¿no? No era él, no, otro que en un programa habló de que había una conspiración, de que venía de China, en fin, una cosa lo más extraña. Hay un conductor, Paco Bazán, que parecía que estaba en... Bazán, sí, parecía estar poseído, parecía estar poseído, no sé, algo le había, no sé, parece que, entonces van entrando en trompo, ¿no? Y eso la pérdida de la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, por un lado está, por supuesto, la estrategia electoral, eso sí, obviamente, pero también está el miedo, porque hay gente efectivamente que está con mucho miedo, ¿no? Y entonces, claro, puede y si encima te vas nutriendo digamos, de una serie de discursos, de memes, de videos falsos, de montajes, bueno, pues te va llevando cada vez más a eso, ¿no? Y ahí quería preguntarte, y ahí paso contigo, Aníbal, al toque. En España y Ecuador, yo no lo he investigado a profundidad, ¿tuvo éxito esto? O sea... Bueno, lo que pasa es que en España hay una gran polarización, ¿no? Hay una gran polarización en estos momentos, donde efectivamente las cosas se están poniendo blanco o negro. Si uno ve, por ejemplo, partidos más moderados como Ciudadanos, pues Ciudadanos ha desaparecido de Madrid prácticamente, ¿no? Entonces, entonces te vas encontrando con Vox, ¿no? Que obviamente polariza, pero por el lado del PP también te encuentras con gente efectivamente cada vez más tirándose a la derecha, ¿no? Entonces, y por el lado entonces, claro, está en contra del otro lado, que son este señor que acaba de renunciar, ¿cómo se llama? Iglesias, Pablo Iglesias, y el gobierno. O sea, ahí en España también hay una especie de polarización brutal en estos momentos, ¿no? Brutal. Cuando tú dices Ecuador, yo leyendo la prensa ecuatoriana, que la reviso todos los días, yo coincido con Anaí, ahí digamos, el punto de división era Correa. Correa era un poco, digamos, el que marcaba, estabas a favor o en contra, ¿no? Por ahí iba el asunto. No era tanto un asunto de comunismo, sino del correísmo. Okay. Anaí, bueno, entiendo tu posición, pero me gustaría que ahondes en ella, ¿no? Una Victoria Castillo, mucha gente, y se sigue usando, así como el comunismo,
decimos, una aventura de Castillo va a sacar al Perú a Venezuela. O sea, sabemos que el señor Castillo no tiene un plan de gobierno completamente claro, y eso genera incertidumbre, pero a nivel geopolítico, internacional, para que Perú se convierta en Venezuela, tienen que pasar una serie de elementos, hay que hacer varios clics, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú? Tendríamos que tener petróleo para empezar. Tanto sí, petróleo como Venezuela, ¿no? No, yo creo que eso es parte también de los fantasmas, de la contracampaña que ahora está contra Castillo, pero que la vivimos nosotros contra Verónica Mendoza, ¿no? O sea, en verdad hemos tenido que enfrentar todo esto en primera vuelta, incluso antes desde Juntos por el Perú, así que no es nuevo para mí, ¿no? Este marco de ataque, de banalización del tema, ¿no? Efectivamente, lo del comunismo, por ejemplo, empieza como un marco así de ataque, pero luego tienes gente como el congresista electo Manuel Montoya, este almirante, que se atreve a decir que va a prohibir los partidos comunistas, igual que lo hizo Sánchez Cerro en la década del 30, ¿no? Entonces, de pronto empezamos banalizando algo y terminamos en una dinámica muy antidemocrática y autoritaria peligrosa, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está en juego ahora. Y lo mismo con el tema de Venezuela, ¿no? En medio de la crisis que está viviendo un país que es hermano, que estamos además con todo el tema migratorio, decir que vamos a convertirnos en eso por arte de magia, porque alguien entre ahí sin tener en cuenta las condiciones históricas, estructurales que llevaron a la crisis que está viviendo, pues también es parte de, como digo, entre una banalización, una demonización y finalmente empobrece el debate, ¿no? O sea, efectivamente que el gobierno de Castillo, la propuesta de Castillo de gobierno se presente, se sustente, es lo que esperamos, es lo que también nosotros hemos asumido como parte de lo que vamos a trabajar en conjunto, pero que no se inventen ni se generen estos fantasmas que efectivamente terminan afectando, asustando o generando temores a una parte de la población, ¿no? Francisco, tú, claro, Anaí es además partidaria de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, pero tú desde fuera, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega a esa debacle chavista, ¿no es cierto? Que tiene antecedentes en el gobierno al cual Chávez, ¿no? Chávez se enfrenta, Pastrana, me parece, en el siglo pasado. O sea, ocurre una serie de cosas que nos gustaría que nos cuentes para llegar a Venezuela. O sea, que ¿por qué el ocaso del chavismo? O sea, ¿por qué funciona? ¿Por qué está tan mal Venezuela? ¿A eso te refieres? Claro, hoy día Venezuela es visto como una realidad, ¿no es cierto? Es una crisis corrupta tremenda. Vemos en las calles a venezolanos pidiendo limosna en todo el país. Claro. Uno asocia, el discurso es, la izquierda nos lleva a esto, a que la gente pida limosna en las calles. No queremos acabar pidiendo limosna. Es una metáfora reduccionista, pero no solamente reduccionista, sino que han pasado una serie de cosas, desde bloqueos y cosas que me gustaría que me expliques tú, que para que la gente entienda. A ver, claro, lo que pasa con el caso de Hugo Chávez, lo que ha habido ahí es, para empezar, mucha corrupción, ¿no? Muchísima corrupción. Después también en general, mala gerencia. No hay que olvidar una cosa, durante la época de Hugo Chávez, él verá que se benefició con el precio del petróleo, ¿no? Pero no hay que olvidar que la producción se redujo en alrededor de la mitad en la época de Hugo Chávez. ¿Y por qué? Porque simplemente no había mantenimiento de las plantas de petróleo, de la empresa de petróleo, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente las cifras en ese momento, pero me parece que era alrededor de la mitad, si no más, o alrededor por ahí. Entonces se redujo bastante. Claro, había dinero porque el petróleo estaba pues a $100 el barril, lo cual es enorme, ¿no? Pero se redujo bastante. Después también hay otro tema también, ¿no? Es el intervencionismo caprichoso, porque ese es otro punto también, ¿no? Porque claro, siempre puede haber, el Estado puede de alguna manera intervenir de una u otra manera, pero cuando ya se convierte en un capricho, ¿no? Cuando se convierte en una cosa que ya no obedece a ninguna lógica, como por ejemplo esta famosa imagen, estos famosos videos donde aparecía Chávez paseándose y decía exprópiese, exprópiese. Entonces, claro, la economía funciona en gran parte también en base a confianza de los actores privados, ¿no? Entonces, si tú espantas a los actores privados y obviamente los actores privados pues se asustan con relativa facilidad, ¿no? Entonces,
esa inversión se va. Entonces, es una economía que cada vez más va perdiendo el tejido, digamos, privado, ¿no? Y va cada vez más dependiendo del petróleo, finalmente, ¿no? Y se convierte en un sistema absolutamente clientelar. Entonces, claro, si tú derrumbas, digamos, el tejido privado, pues ahí te estás generando problemas a futuro. Lo otro es el excesivo gasto, digamos, que hace que incluso... Por ejemplo, el señor Castillo ahí... con el petróleo, ¿no? Incluso con el petróleo, y más aún si comienza a bajar, pues comienzas a tener problemas serios, ¿no? Y entonces, déficit enorme, emites moneda como loco. Recordemos que acá en el Perú tuvimos a Alan García también, que emitió como loco. Claro, no llegó al nivel que se está llegando ahora en ese momento Venezuela, pero también con Alan García emitió como loco para cubrir déficit fiscal. ¿Por qué? Porque gastaba aquí, gastaba por allá. Entonces, yo creo que por ahí vendría un poco la debacle venezolana, ¿no? Es una mezcla de ineptitud, ¿no? De ineptitud, de ideologización excesiva, ¿no? Donde finalmente toda racionalidad económica desaparece, ¿no? Lo paradójico es que ahora se está aceptando, ¿no? Operaciones en dólares, ¿no? Incluso de abrir cuentas en dólares, una cosa que es impensable para Chávez, se volvería a morir, ¿no? ¿Y cómo ven Eso ustedes? básicamente es eso, Por ejemplo, malos manejos y corrupción, o sea, mala gerencia, ideologización excesiva, capricho y bueno, y corrupción, enorme corrupción, ¿no? ¿Y cómo ven? Yo tengo esta lectura, a lo mejor equivocada ante los expertos como ustedes, de que Chávez en algún momento se creyó el Mesías, ¿no? El nuevo Bolívar, por eso se llamaba Proyecto Bolivariano. Entonces, despilfarró buena parte de la plata venezolana en querer hacer, mira, querer convertir Sudamérica en una suerte de Unión Europea, que de lejos, en el papel suena bonito, ¿no es cierto? Unirnos en bloque para enfrentarnos a Estados Unidos y poder negociar en conjunto. Y que en ese proceso dilapidó muchísima de la plata que tenían los venezolanos, no funcionó, hubo bloqueo gringo y terminaron quebrados. ¿Cuánto digamos, es un resumen, pero cuán alejado estoy de la realidad, Anaí? Mira, hemos terminado hablando de Venezuela. Empezamos hablando de Perú. Para desmontar el cupo, ¿no? Esto es lo que traen los marcos que nos impone la gran prensa, ¿no? Yo quería hablar de las elecciones. Pero el tema, Anaí, la idea de esto, porque ahí quiero hablar de Chile y de Colombia también. No es hablar, el tema es ver Perú en el contexto internacional, ¿no? Y desmontarlo de Venezuela, si conviene desmontarlo, ¿no? O sea, en el imaginario colectivo. Bueno, yo creo que ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde el primer proyecto que presentó Chávez, ¿no? En medio además de una sociedad sumamente desigual, como era la Venezuela de la renta petrolera, ¿no? O sea, no es que él se inventó tampoco una crisis que venía sufriendo, ¿no? Yo no soy experta en el tema Venezuela, creo que ahí hay que entender, además, una situación muy desigual que generó ese proyecto Chávez, no salió del aire, ¿no? Hubo un pueblo que lo apoyó en ese momento, que tuvo expectativas de cambio, que llevó un proceso constituyente muy interesante también. Creo que hay que también ahí poner las cosas en su contexto y en su real dimensión, ¿no? Y como digo, han pasado casi 30 años, un poco menos, no estoy segura, pero y una deriva también autoritaria que pues sí hemos ido observando, ¿no? Con la respectiva crisis económica, con un bloqueo económico también, no hay que negarlo, claro. Así como podemos cuestionar temas de corrupción, en fin, etcétera. También un bloqueo económico norteamericano, en fin, una serie de políticas intervencionistas desde Estados Unidos que se meten en Cuba, en Venezuela, más allá de lo que opinemos sobre sus gobiernos, es real, y con Trump ya hubo un tema superior, en fin. Pero bueno, yo creo que sí hay que verlo críticamente, ¿no? Y definitivamente no creo que alguien quiera ese modelo ahorita para el Perú, ¿no? No creo que sea. Y lo que hemos leído de la propuesta de Castillo, lo que está trabajando, lo que hemos ido acercándonos también, y sí, pues ahí no puedo evitar hablar también como parte del proyecto de Juntos por el Perú, pues se orienta a hacer un proyecto propio, ¿no? No, claro que sí. Francisco, una nueva constitución no va a mejorar la vida de la gente automáticamente, pero tampoco tiene que ser el fin del mundo, ¿no? Sabemos también que para cambiarla requieren consensos políticos que pasan por el Parlamento, que en ese momento no existe, pero para tener un panorama más claro del tema, ¿no es cierto? ¿Qué nos pueden decir sobre el proceso constituyente en Chile? ¿No es cierto? O sea,
acá nuevamente se siembra el cuco de la Constitución, de que va a espantar el capital, pero vemos Chile con Piñera, hay una representación, hasta donde yo he podido entender, indígena, importante, ha habido un momento constituyente importante en Chile, respaldado por el gobierno de Piñera en este momento también. O sea, ¿cuál es tu lectura del proceso constituyente en Chile? Bueno, pero a ver, lo que pasa en Chile, que en realidad, no es que Piñera lo haya hecho con mucho gusto, ¿no? Finalmente él ha sido empujado, o sea, ha sido las calles que lo han llevado a eso, o sea, ha sido una salida política, ¿no? Una salida política para una situación en la que él estaba realmente, el gobierno en una posición realmente muy frágil, ¿no? Entonces ha sido la salida política y no es seguramente lo que Piñera hubiera hecho, digamos, de primera intención, lo ha hecho empujado. Entonces, bueno, y ahí se va eso, ¿no? Digamos, aprobar, bueno, se va a votar por una asamblea constituyente. Habrá que ver también qué sale de esa asamblea, porque probablemente en estos momentos en Chile, lo que pasa es que el panorama político también está muy fraccionado. Entonces, la elaboración de la Constitución no va a ser tan fácil, ¿no? Y entonces, esa ilusión de cambio, porque muchas veces también se dice, bueno, queremos un cambio total, pero ¿qué cosa significa un cambio total? Hay cosas que no cambian nunca. O sea, es decir, la democracia, ¿qué cosa? Pasar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario, ese es el cambio. Entonces, claro, mucho se habla de las cuestiones económicas, ¿no? Pero ahí cuando se hace un análisis fino, finalmente, mucho de lo que estaba en esta Constitución, por ejemplo, en el caso chileno, la Constitución chilena se ha modificado mucho tras la caída de Pinochet. Entonces, ¿hasta qué punto? Lo que no queda muy claro es por dónde van a venir los cambios, ¿no? Habría que, claro, hasta hacer un estudio detallado de la Constitución chilena y ver por dónde puede salir la cosa, ¿no? Pero a veces se pone demasiada, digamos, esperanza en algo, como también demasiado miedo por el otro lado, ¿no? Sobre lo que es un cambio constitucional. Y además hay la parte simbólica, ¿no? Finalmente la Constitución de Pinochet la Constitución originalmente tiene un pecado, tiene, digamos, el pecado original, que de haber sido, ¿no? Emitida durante el régimen de Pinochet. Igual pasa con la de Fujimori acá, pues, ¿no? Claro, por eso pasa lo mismo acá. Entonces hay un pecado original que de alguna manera tiene que ser lavado, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco aparece eso. No estoy tan seguro si efectivamente a la hora de ver en detalle cuáles serían realmente los cambios, porque esta Constitución actual, en medio de todo, digamos, como digo, también ha sido modificada. Entonces, pero está ese pecado original, ¿no? Está ese pecado original que hace que, bueno, bueno, efectivamente en algún momento tenía que ser lavado, ¿no? Digo yo. Ok, Anaí, claro, más allá del debate constitucional, pues eso nos va a tomar horas, ¿no es cierto? El momento en Chile, por lo menos amigos chilenos me contaban que hubo un momento de interiorización del cambio, que siente que fue positivo, que ha habido más representación de poblaciones indígenas, que los partidos políticos desacreditados, menos que acá estamos peor a nivel de partidos políticos que en Chile, muchos movimientos se sintieron incluidos. Claro, no sabemos cómo va a terminar la Constitución, pero hubo un momento de identificación de la ciudadanía a través de la Asamblea Constituyente. ¿Cuán beneficioso es esto más allá de los resultados, Anaí? Bueno, yo creo que hay que tener claro con estas dos constituciones, con tanto la chilena como la peruana, que no solo comparten un origen autoritario, sino que además son esfuerzos de los grupos de poder económico por constitucionalizar un modelo económico, ¿no? O sea, el proyecto neoliberal que ellos imponen se amarra a un modelo constitucional, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tenerlo clarísimo, por eso son los candados que ellos ponen y así está desarrollado en la doctrina, ¿no? Y de ahí que la Constitución peruana sea tan parecida a la chilena. Revisen el capítulo de AFPs, solamente cambia Perú por Chile, Chile por Perú, ¿no? Entonces, a ese nivel yo creo que llevaron los grupos de poder que impulsaron esos golpes, porque esos golpes de Estado no fueron golpes que no eran ideológicos, eran golpes para instalar un proyecto económico clarísimo, que fue el proyecto neoliberal. Entonces, por eso creo que también es tan difícil hacer los cambios, ¿no? Los candados están ahí, ¿no? Y de hecho, yo he ido a
Chile varias veces, he trabajado allá también, y lo que decían era imposible cambiar esa constitución, igualito que lo que se dice acá, ¿no? Es imposible, no se puede, la constitución no dice que el Congreso, que no se va a poder, que es inconstitucional, y bueno, al final hubo el estallido que hubo, y se terminó viendo la fórmula para cambiar la Constitución. Este momento destituyente, yo creo que también, debido al tejido organizativo que es más consistente en la sociedad chilena, una politización también más profunda, permitió que se pueda dar lo que tú dices, ¿no? La inclusión de movimientos, de colectivos, de pueblos indígenas, ¿no? Pero creo que hubo ahí un destrave de años de acumulación de malestares, de desigualdad tremenda, ¿no? De un Estado que dejaba a la empresa privada, igual que acá, hacer lo que le diera la gana, al capital, en fin, ¿no? Y creo que ahora, pues, ese momento destituyente, que destituyó el orden establecido 30 años primero de pinochetismo y luego de gobiernos neoliberales, pues ahora está dando este proceso constituyente que ojalá tenga, yo creo que de todas maneras va a poder, ha democratizado un poco, va a democratizar ya el escenario, ya lo está haciendo, ¿no? Primera vez que van a participar los pueblos indígenas, una sociedad muy clasista, muy racista, ¿no? Entonces, por primera vez, representantes del pueblo mapuche van a estar ahí como tal, ¿no? Y de los otros pueblos indígenas. Chile tiene casi 10, 12 pueblos indígenas, que, como digo, es una sociedad que los ha tendido a invisibilizar por completo. Así que yo creo que esto va a ser saludable y abierto el debate, y lo mismo que tiene que pasar acá, ¿no? Abrir el debate sobre el rol del Estado, el rol del mercado, la plurinacionalidad, la paridad de las mujeres, que en el 93 hubo 7 mujeres en ese Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, ni un representante de los pueblos indígenas. Entonces creo que de todas maneras son procesos democratizadores necesarios, ¿no? Francisco, en Colombia se desangra en este momento, ¿no es cierto? Son más de 24 personas muertas, producto de una violenta represión policial. Sabemos que la violencia es transversal, no tiene bandera ideológica ni de partido político, ¿no? Pero lo que desata un poco la chispa es esta reforma tributaria que afectaba un poco más a la clase media que a los más ricos en Colombia, y a pesar de que Duque ya no se echó para atrás, esto ha encendido una mecha planteando otros temas como el acuerdo de paz, algunas matanzas que quedaron impunes. Esto no, es una advertencia, o sea, frente a un gobierno que apuesta firmemente por un modelo, ¿hasta qué punto crees que puede ser una advertencia de lo que podría ocurrir con un eventual gobierno de Fujimori? Bueno, no, sí, bueno, efectivamente podría ser una advertencia, ¿no? Digamos, sobre todo porque en un contexto tan polarizado, en Colombia también hay una gran polarización. El tema del acuerdo de paz generó una polarización tremenda en Colombia, ¿no? Y es un país efectivamente también partido, ¿no? Acá estamos en lo mismo, y más aún teniendo en cuenta que Keiko Fujimori básicamente su electorado está sobre todo en Lima, ¿no? En determinados grupos sociales. Entonces, hay, digamos, una situación en que, digamos, desde el punto de vista de representativo, pues, un gobierno suyo sería, sin duda, a pesar de que podría conseguir una mayoría eventualmente en el Congreso, pero desde el punto de vista, digamos, de representatividad, yo lo vería muy frágil, ¿no? Lo vería muy frágil y seguramente sujeto a protestas, y además seguramente desde un inicio, en la medida en que hay digamos, un rechazo de buena parte de la población, creo que hay un 50-55% que dicen que jamás votarían por ella, seguramente sería un gobierno sujeto a permanentes movilizaciones, ¿no? Creo que, y además, digamos, en el caso que ella ganara, lo cual lo veo poco probable, pero en el caso que ella ganara seguramente sería un resultado muy ajustado. Y eso sin duda va a también generar de parte eventualmente del grupo de Cerrón seguramente alguna reacción del tipo que, creo yo, del tipo que tuvo Keiko una reacción así digamos, de dura, ¿no? Que tuvo Keiko con el anterior Congreso, me parece, creo yo. Entonces, yo veo que sería un gobierno muy, muy, muy frágil, ¿no? Más allá de que pueda tener una cierta mayoría, más holgada en todo caso que la que pueda tener Castillo, ¿no? Yo no sé, en los dos casos,
En los dos casos veo gobiernos muy, muy frágiles, ¿no? Y sí veo la posibilidad, efectivamente, de que acá pueda ocurrir, en el caso que Keiko sale elegida, que puede ocurrir algo parecido a lo de Colombia. ¿Cómo lo ves tú, Anaí? Perdón. Sí, coincido en ese tema con el profesor, ¿no? Definitivamente hay ese riesgo, ¿no? Cuando un modelo, un régimen se desgasta y no encuentra vías democráticas para dialogar, para solucionar, para encontrar nuevos cauces, pues terminamos teniendo estos estallidos, ¿no? En Colombia la combinación de medidas neoliberales, antipopulares en medio de la pandemia, con una violencia pues que viene de antes, ¿no? De paramilitar, ¿no? Grupos insurgentes que no han terminado de desmovilizarse, ¿no? En fin, creo que el escenario es muy difícil. Y ojo, Colombia tuvo una reforma constitucional importante en el 91, muy progresiva en términos de derechos de los pueblos indígenas, de derechos constitucionales, pero muy neoliberal a la vez en lo económico, ¿no? Entonces creo que ahí es importante tenerlo en cuenta porque se ha ido deteriorando también ese modelo, ¿no? Y como digo, además la crisis económica que se ha derivado de la pandemia está pegando muy duro a la ciudadanía. Y efectivamente, poner por delante la mano dura, como dicen por acá también, pues puede terminar llevando a un escenario de ese tipo, ¿no? Todavía no sabemos cómo se va a resolver la crisis en Colombia. La gente sigue movilizada, sigue indignada. La comunidad internacional ha dicho uno que otro tuit y no ha hecho más, ¿no? Almagro está acá en Lima mientras estaba pasando lo de Colombia, ¿no? Vamos a ver también ahí cómo reaccionan, ¿no? No, y en los medios no hemos visto tanta difusión tampoco. Pero también, digamos, para ser un poco democráticos, quería preguntarles con el efecto de la calle, ¿no es cierto? Muchas veces la calle ha tenido un rol predominante desde Egipto hasta Perú con Merino, Colombia, Chile, a nivel de ciudades. ¿Cuánto peso puede tener la calle también en provincia? Lo digo porque el proyecto del señor Castillo hasta el momento no nos dice cómo va a hacer las cosas. Ha habido un avance efectivamente con la declaración de ayer y con la unión con Juntos por el Perú, muy bien Anaí, hay que tratar ¿no? de generar algunos candados y dar viabilidad, pero todavía no tenemos a ciencia cierta un equipo técnico que asegure el bienestar de la gente, ¿no es cierto? Una generación de empleo concreto. Hay mucha ilusión alrededor de la candidatura de Castillo. Y lo digo en el sentido de, ¿qué ocurre si en los primeros 6 meses, por ejemplo, ¿no? La gente más pobre, porque es así, ¿no es cierto?, que está votando con ilusión por Castillo, no ve nada. Empieza a haber corrupción, la de Cerrón. O sea, se puede dar, Francisco, por ejemplo, una movilización también de la gente más desfavorecida, más pobre, porque hemos visto muchas marchas a nivel internacional, sobre todo urbanas, pero ¿es posible una marcha de indignados popular realmente que puedan hacerle el frente a un gobierno de izquierda que no cumplió lo que prometió? Mira, que sea una cosa tan, digamos, tan masiva, en el Perú no se ha habido mucho en general, ¿no? Es más, volviendo al tema de Colombia, en Colombia la novedad de ahora es que, es verdad, han habido movilizaciones antes, ¿no? Pero la novedad ahora es que las movilizaciones se dan incluso en pequeñas ciudades, ¿no? Es algo que se observa con bastante interés, bueno, interés o preocupación, según se quiera ver, ¿no? Lo que está pasando. Digamos, es algo que va más allá incluso de las movilizaciones del 2019, que fueron también bastante fuertes. Dicho sea de paso, la Constitución del 91 también fue precedida de varias protestas, en fin. Bueno, acá en el Perú... pues sería también, creo yo, una cosa inédita, ¿no? Que no se ha visto, ¿no? Ahora, lo que sí no hay que olvidar es que de todas maneras el riesgo de autoritarismo está, y eso quiero decirlo, está de los dos lados, o sea, eso no lo podemos negar, porque claramente cuando uno ve lo que es el programa de alguien como el señor Cerrón, pues está el autoritarismo que le brota por los poros, ¿no? Entonces, en el fondo estamos enfrentando dos riesgos digamos, de autoritarismo, ¿no? Y bueno, y hemos hablado, ya que esto es efectivamente tú cuando me hablaste era un tema de hablar desde el punto de vista internacional también. Sí, sí, sí. Claro, el tema tal vez de Venezuela ya no es tanto el problema, el tema serían otros modelos que han sido vistos como eventual referencia para un eventual gobierno de Castillo, que sería el boliviano, ¿no? Pero a ver,
el boliviano, en términos de democracia, que tampoco que sea Evo Morales, tampoco es que sea, pues, alguien que, digamos, el que uno puede considerar que es realmente un demócrata. Una persona que, para elegirse por tercera vez, recurrió a la famosa interpretación auténtica, la misma a la que recurrió Fujimori, ¿no? Con el mismo tipo de cambio, y peor todavía, cuando quiere postularse a un cuarto mandato, y a pesar y convoca un referéndum para modificar la Constitución, y a pesar de eso, pierde el referéndum, y sin embargo se presenta a la elección bajo el argumento increíble de que se estaba violando su derecho humano a la reelección. Entonces, ¿de qué demócrata estamos hablando? Porque con ese argumento, entonces ya no hace falta modificar constituciones. Cualquier presidente se presenta a la recontra reelección, por decirlo de alguna manera. Entonces, si ese es el modelo que efectivamente lo ven a Evo Morales como una especie de referente, no, señor. Y económicamente, también hay que decir que Evo Morales... Claro. Bueno, dime. No, pero ahí, Francisco, claro, ahí igual que se quiso hacer... Castillo no ha dicho que sea el referente general. Se han referido al tema del gas y ha habido conversaciones con respecto a la distribución. Sobre lo de Evo Morales y su reelección, que ahí no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Metió las 4 patas, o sea, creo que hay consenso mundial con respecto a que la fregó. Pero algunos enfoques de modelo económico de Bolivia, como la distribución del gas, como la economía, o como la coordinación con empresas, sobre todo extractivas, no fueron negativas. Pero los ambientalistas se quejan porque Evo Morales permitió que vengan muchas transnacionales a trabajar a Bolivia, sobre todo extractivas. No, es que no se espantó el capital. Jerónimo, no es así, Jerónimo, no. A ver. O Anaí, cuéntanos. Bueno, a ver, Anaí, tú que estás más cercana a la experiencia. Bueno, yo le dije a Jerónimo al comienzo que 9:30 me tenía que ir. Perdón. Y ya nos hemos pasado Yo también. 11 minutos. Sí, muy breve, ¿no? Yo creo que en el caso boliviano hay que ver la democracia más allá de Evo Morales, ¿no? Y los gobiernos del MAS, no solo Evo Morales, porque está un proceso, ¿no? El MAS como proyecto político llega a representar una facción mayoritaria de la sociedad boliviana excluida, dejada de lado, ¿no? Un país además con presidentes que se cambiaban a cada rato, la matanza del gas, en fin, ¿no? Un país convulsionado que Evo Morales llega con un proyecto desarrollista, efectivamente, varios amigos míos ambientalistas estuvieron en contra por sus proyectos extractivistas, pero hay ahí un proceso democratizador importante que da representación directa a las poblaciones mayoritarias indígenas, excluidas, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, lo mismo que el tema de los recursos naturales que se mencionaba, ¿no? La nacionalización del gas, efectivamente nosotros también, y ahí pues vuelvo a hablar como parte de Juntos por el Perú, Verónica sostuvo una conversación con Evo Morales en ese tema, ¿no? Efectivamente, el golpe de Estado que le da a Yanín Áñez y todo lo que viene después, creo que demuestra pues el error que fue efectivamente el tema de la reelección, ¿no? Pero luego el pueblo vuelve a votar por el MAS, ¿no? Y gana Lucho Arce, que ahora está en el gobierno, pues con una mayoría amplia, ¿no? Entonces creo que hay que ver los procesos sociales y políticos en el marco también de las transformaciones que generan, ¿no? Y yo creo que tengo la esperanza de que Perú encuentre su propio modelo de transformaciones, de democratización. Creo que Castillo para mí es una posibilidad, ¿no? Hay un riesgo siempre. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Yo sí sigo teniendo esa esperanza de que vamos a encontrar un modelo de desarrollo, de transformación. Todavía no pierdo la esperanza. Y gracias por la... Hay que tenerla. Gracias, Anaí. Una pregunta final, igual, cortita nomás. ¿Ah? ¿Cuán aislados estamos de Latinoamérica? Me refiero, ¿cuánto importa lo que ocurre en Latinoamérica con respecto a nuestra política interna? ¿Importa lo que ocurre en Latinoamérica? Es una buena pregunta, ¿no? Está ahí el profesor sabe un poco más, que es más internacionalista que yo creo. Pero es complicado, ¿no? Cuando uno vive fuera se da cuenta que Perú está efectivamente bastante aislado, ¿no? Hay de pronto una oleada de gobiernos progresistas y nosotros estamos al margen, ¿no?
Creo que efectivamente nos llegan de pronto algunos procesos, pero muy, muy de lado, y bueno, lo hemos vivido históricamente, ¿no? El último país en independizarse, recién vamos a estar de bicentenario, ¿no? Es como procesos que nos llegan un poco lentos, pero yo creo que ahora hay la necesidad de integrarse, ¿no? La pandemia lo ha dejado claro, los países solos, pues, se quedan en peores condiciones, ¿no? Es un momento de integración, yo creo que eso también debe estar en el debate ahora, el debate político, ¿no? Gracias, Anaí. Francisco, la última pregunta. Biden, por ejemplo, ha propuesto, ¿no?, liberar las patentes. ¿Esto de qué manera cambia un poquito el escenario? ¿No es cierto? O sea, una propuesta a nivel de narrativa internacional, y te reitero la pregunta que le dicen ahí finalmente, ¿no? ¿Cuánto importa el contexto internacional una declaración como la de Biden, por ejemplo, a nivel de visión política? ¿Cuánto afecta o cuánto podría afectar la política peruana? Bueno, de hecho que sí, si uno ve en las redes, lo que pasa afuera sirve para unos y para otros, para reforzar sus puntos de vista o para criticar al otro, ¿no? Se agarra lo que pasa en Colombia, se le agarra de un sentido o en otro para defender una u otra posición. Está muy claro que lo que pasa en el exterior sí es utilizado como argumento como digo, para los dos lados. Entonces sí, claramente, o sea, no es que no estamos aislados y entonces, claro, se ve, uy, lo que está pasando acá, puede pasar lo mismo aquí, el mismo hecho que tú hayas preguntado, lo de Colombia puede pasar acá, pues efectivamente, también puede haber, eventualmente, se generan movimientos. Muchas veces hay movimientos que empiezan en un país y se extienden a otros, eso se ha visto desde incluso la Revolución Francesa, o la de 1848, que del Partido de Francia y se extendió a otros lugares. O sea, eso es una cosa que sucede y que incluso a un país como el Perú también le puede pasar perfectamente, ¿no? Y que debería pasar más, tal vez, también, ¿no? O sea, los ciudadanos informados, porque estamos todos conectados con el teléfono y sabemos lo que pasa alrededor del mundo, si vemos que hay medidas que se toman, por ejemplo, en Estados Unidos con respecto a las patentes, que es importantísimo para acceder a vacunas, sobre todo en el tercer mundo, podemos reclamarle a nuestros parlamentarios que vayan por ese lado y que el gobierno respalde también este tipo de luchas, ¿no? O sea, de alguna manera. Claro, claro que las patentes es un tema que no está en nuestras manos, ¿no? Porque obviamente vamos a participar en la negociación en la OMC, pero finalmente son, digamos, los países más importantes los que van a tomar la decisión. Y además ellos tienen en cuenta, porque van a tener en cuenta también hasta cierto punto lo que dicen las empresas farmacéuticas. Estados Unidos lo ha dicho, Biden ha estado a favor, pero en el caso de Alemania, Angela Merkel dijo que no, porque eso sería perjudicial para las futuras inversiones para la investigación. Entonces, China ha dicho algo, pero no se sabe qué cosa ha dicho, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien. En cambio, Rusia, en cambio, Putin sí ha dicho que está a favor, pero habrá que ver, porque tampoco no es tan simple, digamos, que cualquiera pueda fabricar esas vacunas, que además tecnológicamente muchas de ellas son muy, pero muy complejas, ¿no? Entonces, es un tema que sí, la idea está ahí, pero va a requerir, la negociación va a demorar mucho y desde el punto de vista técnico es muy complicado, entonces no va a ser, o sea, no es de la noche a la mañana, ¿no? Y en el ínterin, pues, seguirá produciéndose cada vez más las vacunas en las condiciones actuales, ¿no? Pero es un mensaje que tiene una carga política que va a tener una repercusión mundial de todas maneras. No, claro, porque apela, digamos, a la solidaridad y además al hecho de que finalmente la pandemia o nos salvamos todos o estaremos todos en riesgo, porque obviamente la pandemia no conoce fronteras y además con esto de las variantes que pueden desarrollarse, pues mientras no sea resuelto de manera global, pues todo el mundo estará en riesgo, incluso en los países del norte, ¿no? Perfecto, Francisco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tendremos más tiempo porque es importante conocer lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? O sea, no estamos tan aislados como parecemos estar ahí todo el día chateando solos. Así es. Nada. Bueno, encantado. Gracias. Volveremos a estar contigo. Ok, listo. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo jueves en otras ansiedades electorales. Hasta pronto.